Vale, para la entrevista de trabajo. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1000 euros o así. Bueno, quien dice 1000 dice 600 euros. O 400. ¡Venga, pulsa, pulsa! Que como no le cojáis nos desahucia la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa dice coche propio. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si hasta pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¡Ay! ¡Qué alegría! Le ha cogido mi favorito, el tío de Confebask. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena. Te has humillado. ¿Es chiste o es anécdota? Lo vamos a analizar ahora. Bueno, lo que estaban escuchando es un programa que no me gasté mucho en chequear de dónde era, pero calculo que es de España. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. No, pero es una sátira. Es una sátira, obviamente. Es una sátira que hacen ellos, pero porque es una realidad que se está dando en España ahora. Sí. Por eso los millennials y los próximos a los millennials son generaciones que en realidad los derechos se pelearon en el siglo XX y en el siglo XXI parece que estamos entregando todo. Sí, lo estamos entregando así como queremos. Y hay algo que nosotros venimos charlando sobre lo que es la reforma laboral, que lo quería poner a discusión y a debate, porque me llegó el sobre de Milei ayer, y digo, capaz que no está tan mal la reforma. No, mentira. No, lo quería poner a debate, porque hay una cuestión que sobre... que se lee entre líneas y que también ayuda a que estos muchachos propongan las cosas que están proponiendo, que se basan en legislaciones que ya están puestas. Vamos a ver el video que preparé sobre uno de los abogados que está supervisando la redacción de la próxima reforma laboral. Y después, bueno, lo charlamos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Minera Lumbrera? Minera Lumbrera tiene 14 días de 12 horas por 10 días de descanso. ¿Por qué? Porque los trabajadores viven a 400 kilómetros de la mina. Entonces, Catamarca. Si vos le das, claro, si vos le das los descansos, el fin de semana no saben qué hacer porque están adentro del yacimiento. Entonces, se le dan todos los descansos juntos y entonces se trabajan 12 horas. Después dicen, no se pagan las horas extras. Error. Cuando uno tiene estos mecanismos, las horas extras están calculadas dentro de la incidencia que tienen en las 12 horas. Te hago una pregunta. ¿Los gremios esta vez sí aceptarán esta regla de juego? Bueno, aceptaron todas estas. ¿Sabés cuántos convenios hay de banco de horas en Argentina? 170. Y todos son sindicatos distintos. Sindicato de Empleo de Comercio, sindicato de la alimentación. El convenio colectivo de turismo y gastronomía tiene todos estos mecanismos. Bien. Las vacaciones fracturadas durante el año y fuera de temporada. La última se me... De manera general. Es como que copiaron y Perdón, pegaron. sí, seguimos hablando, perdón, te estábamos comentando. Ahí está. Bueno, comentamos. Cortaron y copian y pegan de los contratos de trabajos más explotadores. Ajá. Y Claro. armaron con eso la reforma laboral. Claro, como diciéndote, esto muchachos, esto ya venía pasando. Y hay algún distraído que va a decir... Bueno, pero eso son situaciones particulares Ajá, y específicas, totalmente. de actividades particulares y específicas. Que lo quieren extrapolar a todas las actividades. Que hay que hacer alguna reforma laboral en materia de discusión, hay que sentarse y hacerla. ¿Por qué? Porque en su momento había 6 millones de puestos de trabajo en blanco, pero era pleno empleo. Hoy hay 6 millones de puestos de trabajo en blanco, pero hay 10 que están... No, hay 3 millones en blanco. Bueno, sin 6 millones sin cobertura. y 6 Entonces, millones algo de hay que manera hacer regular. para eso. Pero no quitando derechos, sino dándole derecho a la gente que trabaja y no lo tiene, Sí, no también goza de ningún enmarcando derecho. Y en cuanto a lo que
están diciendo justamente, se toma como referencia a la UOCRA, que lamentablemente la UOCRA, en la época de pleno empleo, era el vamos a darle algún beneficio a aquel que no tiene nada. Entonces, bueno, se le hizo ese sistema. ¿Por qué? Porque tenía 15 días de trabajo, o 6 meses de trabajo y 15 días no, o 6 meses no. Entonces era discontinuo. Entonces, de esa manera, pero el resto tenía trabajo con continuidad. Entonces, ahora, llevar eso al todo, no. Porque era un paliativo para que alguien que quedaba siempre afuera y tenía trabajo esporádicamente pudiera tener algún tipo de cobertura. Pero llevarlo a eso, al trabajo formalizado y a una persona que entra a trabajar a lo mejor en una empresa y va a tener trabajo todo el año, no vale la pena que tenga ese sistema que era un paliativo para alguien que tenía trabajo esporádico. Están nivelando para abajo. Y eso es lo que no tienen que permitir ni los gremios ni los mismos trabajadores, que incluso no están trabajando formalizado, porque no le levantan la vara y lo equiparan con otro, sino que están bajando a todos 2 pasos más abajo y 4 pasos al que ha trabajado el formalizado. Bueno, yo quiero aclarar algo. Es una cosa cortita. Quizás lo que también va a ser necesario incorporar a esta reforma en caso de... Sabemos que es necesario hacer una reforma, no vamos a ser necios de eso. Sí. Porque también está esta cuestión de los nuevos empleos, que necesitan un marco legal para que justamente no se precarice su situación laboral y que sean trabajos formales. Eso por un lado. Lo otro lo guardo y no sé qué vas a decir, después que en realidad para hacer una reforma laboral vos tenés que hacer 2 reformas importantes, una impositiva y la ley de entidad financiera. Porque si esas 2 reformas principales, que son pilares de la economía, no se hacen, vos podés hacer cualquier reforma laboral. Jamás el asalariado podrá llegar ni siquiera a satisfacer sus necesidades mínimas. Si no bajás los costos financieros que tiene el trabajo hoy y sobre todo el costo financiero que tiene el dinero, que es espeluznante. No hay país en el mundo que se cobre tanto interés como se cobra en Argentina, pero eso es una ley de entidades financieras del año 78, de la época de Martínez de Oz. Ya eso se tiene que cambiar. No la pudo cambiar Alfonsín, no la pudo cambiar el que siguió, no la pudo cambiar el dúo de Dos, tampoco lo quiere cambiar este. Digamos, estamos castigados. Eso tiene que cambiar. Y después hay que hacer una reforma impositiva. Porque una realidad, tenemos 132 impuestos, nos superponen impuestos, seguimos pagando impuestos dentro de la nafta para subsidiarle el bondi a Cava. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros, el interior, el gauchito Gil va a tener que seguir pagando para que viajen gratis los de Buenos Aires? Entonces, tenemos que hacer una reforma impositiva también. Una reforma que diga, todos pagamos el 10% y que cada uno se arregle como se arregla, pero todos pagamos el 10%. Exacto. Del primero al último, todos. Desde el de más arriba, que gana 10 millones, va a pagar el 10%, hasta el de más abajo, que cobra 2 monedas, va a pagar 0,20% de lo que gana. Bueno, justamente que a Galperín le perdonaron 39.000 millones de impuestos y ahora van a poner el impuesto al efectivo, que el que maneja puramente efectivo, el que no está formalizado, el que vende torta en la calle, el que vende empanada, el albañil que cobra. A ese encima, si paga en efectivo, va a tener que pagar un impuesto, sus 1.000 pesos van a valer 900. Para pagar los billetes que tienen que emitir. Claro. Entonces, agregamos impuestos siempre sobre los que menos tienen. A los que más tienen le perdonamos, le condonamos. La deuda. Entonces, estos gobiernos hacen eso. Y doña Rosa, en su inocencia, su bronca o lo que sea, los votó, se pegó un tiro en el pie. Sí. Yo anoté respecto de eso esta cuestión de que bueno el impuesto al efectivo baja los impuestos a las pymes, baja el impuesto al cheque. O sea, como que deja una vía libre, ¿no? Como que favorece algunas cuestiones. ¿Por qué? Lo que ellos intentan imponer y sostener, que esto se vio esta semana con respecto a esta entrevista que tuvo Cristina Pérez. Con Agis, sí, lo vi. Bueno, ellos lo que quieren hacer es seguir
difundiendo esta cuestión, instaurando esta cuestión de que el impuesto es malo. De que el impuesto es un robo, como decía ella en la entrevista. El impuesto no es un robo. El impuesto tiene una contraprestación que lo maneja el Estado, que es para mejorarle la vida y las condiciones respecto de diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, el impuesto no es algo malo, pero sí está bien usado. El problema es de esta gestión nacional es que todo lo que recauda, no solo que no dice lo que hace, no blanquea en qué gasta la plata, como sí lo ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que cada cosa que hacían molestaban con una cadena nacional, pero blanqueaban cada peso que se gastaba. Y es algo que esta gestión no está haciendo. Entonces, mientras que el impuesto exista, pero se realice esa contraprestación por parte del Estado, no es malo. No es mala palabra como se intenta instalar en la cabeza de Doña Rosa, como siempre hablamos, que encima te consume todo lo de la tele, que bueno, sin fin. Bueno, es malo cuando lo paga cuando lo pagan los más débiles, como decía Raúl, cuando lo exactamente. Si lo va a pagar todo, si lo vamos a pagar todos nosotros, muchachos, dale. Si lo vamos a pagar todo, paguemos todo el 10% y ya está. Fantástico. La cuestión es, bueno, en algún momento, si vos ponías, por ejemplo, ahora yo sé que cafecito se usa para otra cosa, pero bueno, no importa. Cuando uno tenía un emprendimiento audiovisual, ponía cafecito para... lo tenía que vincular con Mercado Pago, y Mercado Pago te cobraba la comisión del 10%. Y yo veía, y lo charlaba con algunos compañeros, les digo, che, muchacho, pero a ver, Galperín te cobra el 10%, pero yo no es que yo tengo la posibilidad de ir a tirarme en el living de Galperín. ¿Se entiende? Y un impuesto por ahí te hace una plaza. Claro. Exactamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo la gente se enojaba con determinados impuestos, que eran del 1% en estas transacciones, y no se enojaba con el 10% que te sacaba Galperín en una comisión? Sí. Y te dicen, no, pero ¿por qué es privado? Amigo, hay una cuestión ahí. Y hay cosas que, ¿sabes lo que pasa también? Que hay cosas que esa gente no necesita. Por ejemplo, un impuesto te hace una plaza o te hace un banco en una garita donde alguien tiene que esperar el colectivo. Sí. Que para el que tiene ese nivel de vida que tiene esta gente de la gestión nacional, no significa nada, pero para el trabajador es importante tener un banco en la garita. No, y ahí, bueno, lo que pasó este año, que lo dijimos acá, sobre el impuesto al bache. El impuesto al bache que estaba para tapar los baches, y los tipos dijeron, bueno, lo dejamos de pagar. Ahí están los baches todavía. Ahí están. ¿Se entiende? O sea, si el impuesto que nosotros pagamos para el bache, tenían que tapar los baches. Ahora, no te cobran el impuesto al bache y los baches tampoco. Bueno, con la falta de obra pública se está viendo en muertes ahora. Sí. La cantidad de muertes en accidentes en la autopista y en las rutas que están habiendo por falta de mantenimiento. Entonces, antes cuando se robaba la plata de la obra pública y había rutas nuevas, estaban mejoradas. Ahora que nadie se roba más nada, la gente se mata porque no está en la obra hecha. Entonces, y la plata no está, no es que abunda no es que esa plata que no se roba más nadie, ahora se pueden hacer otra cosa. No está, y tenemos que pedirle a Cupidera a Estados Unidos que nos versea, que no va a dar y no nos da. Entonces, está todo mal. No, bueno, cerrando esto hay que decir de que no hay manera de que le pongamos el cascabel al gato hasta que no tengamos un pueblo educado pensando qué quiere para ellos. En realidad están pensando en un futuro a 40 años, significa que ellos no van a ver el futuro, pero tampoco está garantizado que ese futuro sea para sus hijos o para sus nietos. Entonces, han comprado lo que los medios le venden y lamentablemente eso no es así. Vuelvo a decirlo, Europa, en el norte de Europa se subsidia la electricidad, se subsidia el combustible. Hablamos de las sociedades más igualitarias del mundo: Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega. ¿Tá? Hablamos de que en Estados Unidos se subsidia la electricidad
en los estados del norte y en los estados del sur, porque se mueren de frío en el norte y se mueren de calor en el sur. Hablamos que hay retenciones en toda la Unión Europea del 60%. Alemania tiene retenciones del 60%. Y vos le preguntás al primer ministro alemán, dice, pero es correcto, porque alguien que va a ganar 10 millones de euros, no puede éticamente que ese tipo tenga 10 millones de euros y alrededor estén 300 familias muriéndose de hambre. Entonces el Estado es el igualador, el Estado es el árbitro, el Estado es el gran armonizador del ingreso y el egreso del dinero y cómo se distribuye. No hubo nunca, desde los años... La pobreza en Argentina, si hablamos de la pobreza coyuntural, estructural y todo lo demás, tenemos que hablar de que la pobreza en serio surge después de la década del 70, cuando la expulsión del campo provocó que aparezcan las villas miserias en las ciudades. Ahora, no hubo una política para que esa gente vuelva a reintegrarse al mercado de trabajo. Hablamos de 10 o 15 generaciones que no han aprendido a trabajar. Entonces, hay un problema cultural que no lo podemos resolver del todo, y eso pasa también por política del Estado. Y no es de un solo gobierno. No es de un solo gobierno. No se pudo enderezar ese costado de la Argentina. Nosotros hablamos de las villas que están alrededor de Buenos Aires, de las villas que están creadas alrededor del centro de Rosario y de las villas del oeste de Santa Fe, que surgieron como asentamientos de gente que venía expulsada del campo, pero que nunca más se fueron. Y que lamentablemente sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos no pueden terminar integrándose al mercado de trabajo. Entonces no hubo políticas para integrar esa gente, contenerla en el tejido social. Decían los sin techo, hay 1.535 ranchos en la ciudad de Santa Fe. Ahora, hoy hay 1.535. Hay 30 ranchos nuevos por día. ¿Por qué? Porque en realidad ya la gente no tiene plata para pagar alquileres. O usurpa una casa o se va a vivir al costado del terraplén y con 4 chapas se hace una casita. Y seguimos creciendo con eso. Ahora no atacamos eso. Eso es la consecuencia, no atacamos la causa. Hasta que nosotros no integremos al tejido social de esa gente, va a ser imposible que nosotros erradiquemos la pobreza. Y lamentable en este país, tenemos informalidad y pobreza por la negligencia de los dirigentes políticos que tenemos. Y nada avisora un futuro mejor en tanto y en cuanto ataquemos a los docentes, que son los que no solamente ayudan a incorporar contenidos a los alumnos, sino que les enseñan a pensar, a discutir, a desconfiar. Hoy tenemos una generación educada por TikTok. Entonces, y mal educada por TikTok. Y bueno, entonces no hay un camino de color de rosa, sino que nos va a llevar a cada vez peor. La chapa con la que decís que hacen las casas, no, es muy cara. Ahora es pallet y bolsa. Pallet y bolsa. Pallet y bolsa. Ese es el método de construcción rápido. No, lo que decías vos, ahora lo mandan desde TikTok o desde las cuentas oficiales a denunciar a aquel docente que los ayuda a pensar. Claro. Bien, para terminar, para cerrar un poco este tema, el que hablaba sobre las reformas, el que va a ayudar a redactar, es Julián, el supervisor, Julián de Diego, que es abogado de Rappi, que fue abogado laboral, asesor de la empresa Rappi, la empresa de delivery. Nada, eso, para que tomen su... Bueno, también vuelvo con esto, son cosas que existen y agarra lo peor de la precarización de cada trabajo para hacer una reforma laboral. Esta reforma laboral lo que busca es ofrecer, terrible, precarizar todos los trabajos. No hay abogado que llegue al cielo. Apelando a esta cuestión de que detrás de un empleado que rechace ciertas condiciones de trabajo, va a haber otro atrás que lo acepte. Que lo va a tener que aceptar. Por necesidad. Y esa es la trampa de todo esto. Sí. Lamentablemente. Está aconteciendo hoy. Sí. Hoy Está pelea de pobre aconteciendo. contra pobre.